19 11 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos agradeciendo siempre a la gente que nos apoya y nos permite llevar adelante este tipo de proyectos cultural. Y en este momento quería hablar del obispo Schneider, Athanasius Schneider, que vuelve a traer nuevamente las enseñanzas de la tradición católica a la luz de una discusión de índole política. Ya no enfrentándose al activismo LGBT, así que no creo que tenga inconvenientes con tu camisa, sino concretamente oponiéndose al comunismo. Es que ciertamente, según el obispo Schneider, que ha relatado en una entrevista ante Candace Owens, y cito, la Iglesia Católica era el mayor enemigo de los comunistas soviéticos. Es que ciertamente el mayor enemigo de los comunistas soviéticos fue históricamente la Iglesia Católica, tal como lo ha marcado el obispo Schneider a este entrevistador durante lo que fue un encuentro masivo dentro de las redes sociales por las repercusiones que tuvo el martes pasado. El obispo en cuestión contó que su abuelo alemán fue asesinado como parte de la purga de Joseph Stalin, y cito, simplemente porque era católico. Esto fue parte de lo que compartió con Owens respecto a cómo los comunistas veían al cristianismo tal como un obstáculo para su deseada sociedad materialista y atea. Vale recordar, sin ir más lejos, cómo el propio Marx se ha referido en innumerables ocasiones a la religión de manera despectiva, considerando particularmente que la religión cristiana viene a ser aquel elemento cultural legitimador de lo que es la propiedad privada, y en consecuencia debía aniquilarse lo que en palabras de este nefasto pensador sería el opio del pueblo. Ahora, volviendo a Schneider, quienes practicaban y profesaban su fe, ya fuera mediante el culto o conservando íconos y cruces religiosas en sus hogares, eran percibidos como enemigos de la ideología atea del Estado. La religión, incluido el catolicismo, también era difamada en las escuelas por ser contraria a la razón y, según ellos, anticientífica, en contraste con el cientificismo propuesto por el pensador de Marx. Algo que se pasó a ver como una cosmovisión científica en las décadas posteriores y que al día de hoy ha generado sus secuelas culturales. El obispo Schneider comentó que, curiosamente, el mayor enemigo de los comunistas soviéticos no era tanto el llamado mundo occidental, sino precisamente la Iglesia Católica, y especialmente el Vaticano, considerando a aquellos papas que resistieron valientemente a tal ideología, incluso condenándola como intrínsecamente perversa. Una iglesia que acusaron públicamente a través de atrocidades, calumnias, difamaciones, mentiras, ataques de todo tipo, incluidos ataques violentos en contra de las instituciones y las personas. Una iglesia que siempre se mostró resistente a la peor ideología que pueda haber engendrado la mente humana. De hecho, los papas, hay que recordar, al menos en el pasado, han condenado de manera reiterada, formal y vehemente el comunismo. Incluso vale traer a colación hoy día lo que fue la encíclica Rerum Novarum del gran Papa León XIII, la encíclica Divini Redemptoris del Papa Pío XI sobre el comunismo ateo, a lo cual, por cierto, ya hay un análisis en mi canal principal, como también lo que es el decreto contra el comunismo de 1949 del venerable Papa Pío XII. En 1846, el beato Papa Pío IX denunció el comunismo en Qui Pluribus como, y cito, absolutamente contrario a la ley natural misma, declarando que, una vez adoptado, destruiría por completo los derechos, la propiedad y las posesiones de todos los hombres e incluso la sociedad misma. Condena que, por cierto, sería bueno que muchos sacerdotes y parte de la jerarquía eclesiástica actual volviese a leer,
Recuérdese, como dijo un gran monseñor que en paz descanse, con el maligno no se negocia, con el mal no se dialoga. Entonces, es llamativo en ese sentido que hoy se haya olvidado estos preceptos y se quiera entrar en una suerte de negociación por parte de algunos sacerdotes que quizás no fueron bien formados en sus seminarios, respecto a que ya incluso la propia teología de la liberación, como hija bastarda de estas ideologías comunistas, ya incluso ha sido condenada. Entonces, hay que tener cuidado con a veces querer buscar este tipo de mensajes que muestran a un Jesucristo revolucionario, como andan diciendo algunos influencers, que claramente conocen nada, porque literalmente que no están recibidos de nada, pero están allí ofreciendo sus cursos y sus cátedras y diciendo públicamente en sus redes que Jesús era revolucionario. Se ve que no entendieron bien el concepto de revolución. Sería bueno estudiar antes de hablar. Volviendo a la noticia, así como los soviéticos consideraban al Vaticano como, en ese momento, la mayor autoridad moral del mundo, que debían resistir y oponerse, en consecuencia, la Iglesia Católica era considerada el mayor enemigo, lógicamente, del comunismo. Como resultado de esto es que los soviéticos arrebataban a los sacerdotes que simplemente administraban los sacramentos de manera encubierta y los etiquetaban como agentes secretos del Vaticano para luego ser enviados a través del martirio al encuentro con nuestro Padre. Práctica que, por cierto, siguiendo la lógica de las propias logias masónicas, podemos ver que se vivió no solo en la Rusia estalinista, lo podemos observar también en lo que fue la Segunda República de España o la Guerra de los Cristeros en México. Siempre hay que tener una memoria completa y recordar cuál es el enemigo de fondo que está detrás de todo esto. El obispo Schneider le comenta a Owens, cuando este último le pregunta de dónde provenía esta resistencia a la Iglesia Católica, diciendo lo siguiente: el primero que negó la autoridad fue el diablo. Recordó cómo al comienzo de la Sagrada Escritura, ya en el Génesis, es Luzbel el que cuestionó el mandato de Dios a Adán y Eva de abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cito sus palabras: desde entonces el diablo ha estado influyendo a la gente con este veneno para desafiar y negar la realidad. Y luego el diablo dijo: seréis como Dios. Esta es la tentación más peligrosa para todos los seres humanos en las sociedades. Monseñor Schneider añadió por su parte que esta rebelión contra Dios y contra la realidad se manifiesta en un odio al matrimonio e incluso a los dos sexos dados por Dios. La inversión del bien y del mal también ha dado como resultado un genocidio global contra los niños por nacer. Según esta cosmovisión gnóstica del comunismo, que resurgió particularmente con la ideología masónica en 1717 y que se consolidó luego de la Revolución Francesa en las comunas de París, vamos a encontrar entonces que ahora, como dice Schneider, somos todos testigos de cómo el hombre intenta establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, contrariando las Sagradas Escrituras cuando se nos advierte que hay de aquellos que quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Creo que es importante utilizar estos minutos que tenemos aquí en la radio para volver a reflexionar por qué una persona católica, practicante, honesta y coherente con su propia fe, jamás podría querer acercarse a tan nefasta ideología como el comunismo. Seguramente que ya ha abierto algunos mensajes diciendo el liberalismo también es pecado. Parece ser que cuando uno critica el comunismo, automáticamente más de uno tiene que salir a atajarse, más de uno se siente tocado. Tendrían que repasar qué hay en sus corazones, por qué cada vez que se está recordando que la propia Iglesia condenó el comunismo, siempre tienen que venir luego con el pero, sin embargo. Pareciera que hay una resistencia a simplemente aceptar lo que la propia Iglesia nos ha dado aquí en Occidente. Y si uno es ateo, en todo caso, valorar que la Iglesia fue parte de la resistencia que frenó una ideología que intenta al día de hoy aniquilar lo que es nuestro sistema y nuestra forma de vida occidental. Nada más y muchísimas gracias.
Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo ese tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.